Pues estamos aquí ya con el segundo hablando de Power. En este caso estamos con Miguelu. Preséntate un poquito, así rapidito. Vale, pues nada, chicos, soy Miguel. Bueno, llevo al final unos cuantos añitos ya aquí en el powerlifting, graduado en CAFID y acabando, me queda un añito de la carrera de nutrición. Y nada, llevo en el Power desde finales de 2019, principios de 2020. Y nada, vamos a ver si charlamos un poquillo, ¿no? De esto que llevamos ya bastante tiempecillo en ello. Eso es, eso. Al final yo creo que somos también bastante veteranos, podríamos decir, en esto. Llevamos unos cuantos añitos ya. A ver, sí, veteranos hasta cierto punto. Hay gente que lleva muchísimo más tiempo, Eso. pero bueno, creo que lo conocemos y hemos trabajado y aprendido, yo creo que bastante como para poder sacar temas interesantes. Así que nada, bueno, un poquito la temática a tratar y demás es el tema de, principalmente a nivel de programación, un poquito hablar de protocolos, diferentes tipos de protocolos, también el tema de estáticos, dinámicos y un poquito tratar el tema de lo que sería la frecuencia, ¿no? En principio, y si van surgiendo más temas o cualquier cosa, pues adelante. Así que, bueno, te pregunto, tema ya directo, el punto número 1 que vamos a hablar, protocolos estáticos versus dinámicos. Cuéntame un Vale. poquito qué te parece. Vale, pues mira, te cuento yo un poco mi experiencia en relación a esto. Yo empecé un poco indagando acerca de las estrategias emergentes, pero siendo sincero, yo empecé a hacerlo viendo un poquito lo que veía por Instagram, viendo un poquito vídeos de YouTube, de la propia plataforma que tenían contenido gratuito, etcétera, ¿vale? Entonces yo inicialmente empecé utilizando un esquema estático al cual le dábamos dinamismo en el microciclo, pero de forma indirecta, ¿vale? Lo hacía sin saberlo porque pensaba que realmente el objetivo de las ES eran eso y porque en mi cabeza no entendía el hecho de proponer una estaticidad durante tantas semanas, en plan, ¿qué lógica tenía eso, no? Posteriormente ya hice el curso, ¿vale? Y bueno, pues al final acabé obteniendo experiencia. Inicialmente, posteriormente al curso, pues un poquito como creo que nos pasó a todos los que lo hicimos, que nos ceñimos un poco y que pasamos a ser súper rígidos y a utilizar estrategias emergentes puras y duras, donde pautábamos un microciclo y le damos repetibilidad durante todas las semanas manteniendo esa estaticidad. Y bueno, sí que es verdad que a nivel de ciertos levantadores, donde encuentras tendencias rígidas, sabiendo o conociendo o teniendo la experiencia de que al final en el entrenamiento no puede existir nada rígido, porque siempre va a haber un contexto el cual va a influir en él, en el entrenamiento, y toda esta rigidez se puede modificar automáticamente, pues sí que me puede llegar a parecer interesante en aquellos levantadores los cuales son experimentados, los cuales tienen sobre todo una gran estabilidad, ¿no? que se centran en entrenar, que son probablemente atletas de alto rendimiento dentro del powerlifting y que esa estaticidad, al estar rodeada de un contexto bastante estable, pues les hace que frente a un mismo protocolo estático semana a semana repetido, pues surjan adaptaciones y que las tendencias bloque a bloque se repitan, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final la realidad detrás de esto es que es algo que creo que se puede utilizar con un porcentaje pequeño de lo que sería la población de atletas de powerlifting, ¿vale? ¿Por qué? Porque bajo mi punto de vista, ¿en qué dos contextos lo utilizaría? Primero, cuando voy a empezar quizás con un atleta y inicias un bloque exploratorio donde quizás lo que quieres analizar inicialmente son ciertas tendencias, etcétera. Y segundo, con quizás un atleta, pues eso, lo que comento, experimentado, que tiene una cierta estabilidad en su día, que no va a haber un trabajo quizás detrás que le influya de forma directa o que quizás está en una etapa donde no tiene problemas personales que le puedan afectar, etcétera. Y esa estabilidad pues le permite generar adaptaciones sin ningún ruido detrás que influencie en el entrenamiento, ¿no? Entonces, respecto a lo que sería el RP estático, me parece que es una correcta opción, ¿vale? Pero claro, habría que analizar un poco el contexto. El RP dinámico, desde mi punto de vista, es una opción más interesante con mayor medida o con mayor número de atletas, porque te permite ofrecer esa variabilidad teniendo en cuenta el contexto del individuo microciclo a microciclo, ¿no? O semana a semana, ¿no? Entonces, realmente, pues tú quizás con un atleta, el que quizás va a estar 2 semanas
que va a tener un contexto desfavorable por exámenes quizás, pues puedes mantener un RP estático y luego ya jugar con un RP dinámico, ¿no? Ujú. Entonces, al final, jugar con ese dinamismo, con el RP durante el bloque, te va a ofrecer solventar distintos problemas y situaciones. Por tanto, creo que actualmente es la herramienta que como entrenadores más podemos utilizar porque es lo que más se puede llegar a adaptar al contexto de cada atleta, ¿vale? Mm. Sí que es verdad que yo el RP dinámico, hay distintas formas de entenderlo, ¿no? Quizás un atleta, un entrenador me pueda decir, el RP dinámico es primera semana RP5, segunda semana RP6, tercera RP7, y yo no lo veo así. Yo he jugado con RP dinámico, con el que quizás he jugado con un atleta que en su sesión principal de peso muerto quizás tenía una single y era primera semana RP5, segunda semana RP5, tercera semana RP5, Sí. hasta ahí podríamos decir que estamos jugando con un RP estático, cuarta semana RP6 y medio y quinta semana RP8, por ejemplo. Mm. Entonces, realmente creo que se puede jugar dentro de ese dinamismo, porque realmente si ves la semana 1 y ves la semana 5, pues categorizas RP dinámico porque el RP ha tenido dinamismo, ¿no? Pero creo que al final se puede jugar con esa mezcla de ambas contextos para poder adaptarnos, que al final es lo que buscamos con este RPE o estos saltos de carga, entre comillas. Lo que buscamos es adaptarnos al contexto del individuo, su situación y también cómo responda, obviamente, que esto es lo principal y lo más prioritario, ¿no? Entonces es un poquito la opinión que tengo respecto a estos dos tipos de tendencias. Creo que se pueden utilizar ambas, pero que bueno, que al final habría que conocer un poco el contexto del individuo y cuál se puede adecuar más. Dentro de un mismo individuo, en diferentes etapas de la temporada, se puede jugar con las dos variables. O sea, al final el entrenamiento no es rígido y siempre puede existir una u otra. No sé qué opinas tú de ello. Sí, yo sin duda estoy muy, muy de acuerdo contigo. De hecho, empezando por lo primero que hemos hablado, yo creo que ambos hemos seguido como la misma línea, ¿no? O sea, hemos empezado a conocer las estrategias emergentes, a ver ese mundillo, ¿no? Y de repente, pues trabajar con ese RP estático a muerte y repetir, repetir, repetir el mismo microciclo durante 4, 5, 6 semanas, ¿no? La que dure un bloque. Eso es. Y claro, luego ahí es donde te das cuenta que lo que dices tú, ¿no? De manera indirecta, yo mismo he trabajado como atleta, ¿no? También en ese sentido, y es lo que dices, te vas dando cuenta de, "Buah, es que indirectamente necesito empezarlo más suave, necesito trabajarlo más, como más calmado las primeras semanas, porque si no, no llego a las últimas o es muy complicado que mantengas durante un bloque, ¿no? El RP. Es lo que decimos, ¿no? Y al final de manera indirecta le vas como dando un toque dinámico, aunque en la planning ponga estático, ¿no? O sea, te pone Sí, RP8, pero tú la primera semana la empiezas eso RP6, es. ¿no? O sea, Es eso lo como, hemos hecho todos claro, realmente. yo creo que sí, 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 sin Sí, duda. sí, que decimos, empezamos con un RP8, pero no es un RP8, es un RP7, porque no Claro, queremos empezar claro. puseando cuando realmente a ti te están pautando un RP8. Claro, claro, claro. De Eso hecho, es. yo mismo he caído en la propia trampa cuando trabajaba con protocolos más estáticos, de yo decirle al atleta, empiézalo más suave, como si fuese un RPS 7 o empiézalo como si fuese un RP 6, Sí, ¿sabes? sí, sí. Y claro, y es como, luego ya lo piensas y dices, pero entonces, ¿por qué estoy trabajando con RPS estáticos? Si le puedo, o sea, creo que le puedo sacar como un poco más de jugo, un poco más de juego a protocolos más dinámicos. Y ahí es donde ya entra la segunda parte, que es lo que has dicho tú, y a mí me parece súper interesante, que muchas veces tenemos la tendencia de ver protocolos dinámicos como algo, lo que dices tú, lineal, ¿no? 6, 7, 7 y medio, 8, por ponerte un ejemplo, lo que has dicho tú. Sí, 5, 6, 7, 8. Y es como, no, no eso tiene es. por qué. O sea, al final un RP dinámico, sí, puede ser que dentro de lo que es un esquema o sea, si divides un bloque, puedes estar 5, 5, 5, 6, 8, como, usando tu ejemplo, ¿no? Y sí, a lo mejor, no, pero es que las 3 primeras son estáticas. Sí, pero no, porque al final el esquema de todo el bloque genera ese dinamismo, ¿no? Dentro, Sí, dentro del mismo. Buscas esa progresión con cuanto a RPE, por tanto, progresión a nivel de motivación, eso es. la gestión de cargas y hace ese dinamismo. Entonces, creo que eso es también importante entenderlo, que un RP dinámico no tiene por qué cambiar todas las semanas, sino que puedes estar repitiendo el mismo RP durante varias semanas o incluso no tiene por qué ser lineal en cuanto a Sí, aumento puede dentro ser del propio ondulante. bloque. Claro, Sí, podemos ondular. Yo, por ejemplo, se me viene a la cabeza justo esta semana, un atleta
se fue de vacaciones, ¿no? Se fue unos días, entonces iba a empezar la siguiente semana como un poco más cansado o con peores sensaciones. Ya sabíamos que iba a ocurrir eso porque le pasa cada vez que deja como más tiempo de descanso en los entrenos. Pero dije, vale, pues vamos a jugar. Le hice una ondulación, bajas el RPE, baja incluso repeticiones, ¿no? Haces como esa pequeña ondulación para luego volver a subir. Entonces, claro, si te centras puramente en el RPE y no miras las repeticiones, sí que ves que ha sido, pues eso, 6 7 6 y luego 7 otra Sí, vez, o 7 8, ¿no? O incluso dentro del mismo, digamos, de lo que sería el mismo esquema, ¿no? Aunque sea de lo que te digo, no tienes por qué ondular, pero sí que puedes jugar con pequeñas mesetas, ¿no? Que yo, por ejemplo, solo uso mucho un sí, sí, cinco RP6, cinco seis claro, 6 eso claro, es. por ejemplo, 5 o 6 7 7 8. Creo que ese es como el Eso es. esquema de 4 semanas. Cuando hablamos de RPs dinámicos es como el esquema más conocido, ¿no? El 6 7 7 8, ¿no? O 6 7 7, entre 7 8 y luego ya 8 8 y medio, ¿no? Entonces, claro, es eso, es ver un poquito ese dinamismo y que es importante, o sea, repitiéndome, es importante lo que hemos hablado, que no tiene por qué ser siempre totalmente lineal ni todas las semanas vayan en la misma línea. Eso me parece muy interesante. Sí, y al final lo que comentabas en relación a lo que es, pues bueno, hay quizás atletas pues que empiezan la semana y necesitan como rodar un poco la bola o Sí, tal. Al final esto también es algo, una respuesta individual. Quizás un atleta necesita una semana, ¿no? De ese mm, RP5 o incluso sí, un RP6 también puede mm. servirnos, ¿no? O incluso más bajito. Quizás un atleta necesite ni que vea RP, o sea, que sea No, algo total, RP. total. Pero quizás haya otros atletas pues que no lo necesiten o que quizás necesiten más semanas. Es decir, al Mm, final esto pues es individualizar en base al contexto de cada uno y claro, quizás habrá un atleta que necesite ese RP 5,5 en vez de una semana, 3 o 4 semanas y luego que sus bloques se acaben durando entre 7 y 8 semanas, claro. que sea, y habrá otro atleta que la primera semana pues sea capaz de enfrentarse a un RP8 sin ningún problema, Eso ¿no? es, eso es. También creo que depende un poquito del movimiento, ¿no? Mm, A lo mejor en banca un RP8 una primera semana no le cuesta prácticamente nada, porque al mm, final la banca es un movimiento que por tendencia general le tenemos menos respeto o menos miedo, ¿no? Quizás. claro, claro, claro. Pero, hombre, enfrentarse a una single @8 primera semana de bloque, pues es algo que lo escuchas y dices, hostia, Claro. primera semana vamos fuerte Pinta ya. fuerte, claro, claro. Y al final, ya no solo a nivel de que el atleta quizás se está autoengañando y realmente no necesita rodar la bola y es capaz de Mm, estar 4 o 5 semanas con un RP8 estático, a nivel mental es algo que sí que como que causa un efecto de, vale, esta semana voy a ir tranquilo, voy a ir como generando esas adaptaciones, voy a ir mm, adaptándome al microciclo entero y ya la semana que viene, ponme lo que sea, ¿no? mm, Entonces, también creo que tiene un factor SRPE mental, que es lo que mm. hablábamos un poco en relación a tengo un RP 7,5 y bueno, no lo voy a pusear, voy a hacer un Claro, RP6, ¿no? claro. Como factor mental de voy a dejar Mm, espacio a que claro. vayan surgiendo adaptaciones y no Mm, voy a empezar puseando por si me quemo, ¿no? Que esto claro. también sería otro tema, el hecho de si ese RP8 nos va a quemar o no, si Ujú, realmente a lo mejor está pautado con una lógica, no tendría por qué, ¿no? claro, Aunque sean claro, un claro. pensamiento usual y recurrente Ujú. por parte de atletas, ¿no? E Sí. incluso yo tengo atletas que me dicen, tengo un atleta que sí, al final es un chiquillo y tal, pero me dice, tío, una tercera semana, un RP 7,5, ¿estás loco? En plan, ¿cómo me pones un RP 7,5 una tercera semana, tío? Me vas a quemar, ¿sabes? Y es en Claro, plan, claro, no va así, tío, o sea, claro, claro. calma, no tiene por qué ser así. Al final también estamos como muy siempre sesgados mucho a los números, Mm, a analizar números, asociar números a X situaciones o tendencias. claro, Y tranqui, tío, que un set RP 7,5 era en banco, creo, sí, de los 25 que haces a la semana. claro. No te creas que ese medio punto arriba, medio punto abajo te va a quemar, tío, Mm, que te va a quemar muchas más otras cosas mm, que una claro, serie en concreto, ¿vale? claro. Entonces, al final, es un poquito de eso. Mm, También creo que al final caímos todos en el mismo error, sinceramente, que empezamos todos como muy rígidos con estrategias emergentes puras y duras, ¿no? Como mm, con súper rigidez, y al final creo que todos hemos acabado llegando a la misma línea, ¿no? Empezamos literal, con, sí. quizás por moda o Mm, a utilizar siempre esas estrategias emergentes puras y hemos acabado todos como
deduciendo o llegando a un mismo punto de, vale, esto está bien, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Porque también hubo una temporada donde, por ejemplo, el Time to Peak yo lo tenía súper de moda, lo cual es Sí. algo que ya no se habla nada de ello, ¿no? Pero yo estaba siempre obsesionado. Vale, vamos a hacer vamos a meter estaticidad, vamos a encontrar ese time to peak, vale, ya hemos encontrado una tendencia, la duración va a ser siempre predeterminada de X semanas, ¿no? Y al final, si te das cuenta, sin que nadie diga nada, hemos como alejado un poco de esa tendencia y hemos como abierto el abanico a decir, vale, tengo esta creencia a nivel de tendencias, pero voy a ofrecer flexibilidad y me voy a adaptar en base al contexto del atleta en función de lo que me demande el día a día, que es lo Claro, que creo que hemos abierto un poco la mente en ese sentido, ¿no? claro. También yo creo que eso viene muy marcado porque al final, o sea, nosotros veníamos antes de lo que serían las estrategias emergentes, o por lo menos hablando de mi caso, la priorización por bloques, ¿no? Es un Sí, poco de lo que yo creo que es la base de prácticamente todos los que ya llevamos un rodaje, sí, lo que había para estudiar y lo que podíamos estudiar, ¿no? Lo que se estudia en clase y demás, ¿no? Entonces, claro, de repente te sale como este cambio o esta nueva tendencia, que es lo que viene siendo, lo diré, lo que viene siendo estrategias emergentes, ¿no? Y el cambio sí, de contraste que hacía con lo anterior. Entonces, claro, cambia de golpe a otra cosa que tú lo coges como muy dogma, ¿no? En ese sentido, te lo quedas muy marcado y muy arraigado porque es lo que cambia lo anterior, pero claro, es que tampoco había rodaje en ese nuevo tema, es decir, sí, claro, era lo que decía Mike T y ya está. O sea, eso, claro, entonces era con lo que nos quedábamos todos y eso, pues el time to pick íbamos a muerte con ello y lo que dices tú, yo también fue de decir, a ver, sí, el time to pick está bien, pero creo que se puede jugar más de lo que se cree, ¿no? Con él. Se puede dar más vuelta al time to pick de lo que se piensa. Igual, protocolos, microciclos que no varían, que no deben de variar absolutamente nada. O sea, es como sí. que se puede No, y jugar que más. al final veníamos de esa priorización por bloques, que realmente es ATR, ¿no? Lo que hemos aprendido en la carrera, acumulación, transformación, realización, ¿no? Y quizás sí que es verdad que creo que al final las estrategias emergentes tuvieron un gran impacto porque era algo novedoso y también porque tuvo mucho marketing detrás, ¿no? Entonces al Eso es. final llegamos de venir de una ATR donde quizás era todo como más predeterminado, ¿no? Pues levantador que tiene X palancas, tiene que hacer X esquema de repeticiones y en el bloque de fuerza base, lo que sea, ¿no? Tiene que haber siempre, bueno, yo al final aprendí de la escuela de RV, ¿no? Este tipo Sí, de yo ATR. creo que todos, yo Y creo que todos. eso es, tiene que haber al final bloque de hipertrofia, bloque de fuerza base, bloque de volumen y bloque de pique, ¿no? Veníamos como algo que era como todo muy predeterminado, ¿no? Siempre Sí, había que hacer realizar lo mismo. ABC, sí, eso es. Eso es, ¿vale? Tú llegabas con un atleta y hacías bloque de fuerza base, o sea, de hipertrofia, bloque de fuerza, bloque de volumen y bloque picking, ¿no? Y da igual el atleta, es bueno, más experimentado, menos lo que sea, seguías, ¿no? Como o este seguimiento de Sí, bloques, ¿no? Entonces, nos vinieron las estrategias emergentes y creo que al final sí que es verdad que tuvieron mucho marketing, pero decían muchas cosas lógicas, ¿no? Pues al final era como una adaptación al contexto, era una individualización radical, claro. entonces, claro, al final, pues todos caímos un poco en el decir, vale, esto es, ya está. O sea, nosotros ahora encontramos un tie to peak, ya lo tenemos hecho. Nosotros ahora encontramos una tendencia de que un atleta responde a un esquema de 4 sesiones de banca, donde una es X, otra es Y, lo que sea, y ya lo tenemos hecho, ¿no? Y al final, pues bueno, hemos acabado, como hemos entrado yo creo que todos a la vez, o unos un poco antes, obviamente, al mismo bucle, por así decirlo, pues al final hemos acabado saliendo y Claro. teniendo los mismos pensamientos, ¿no? Yo creo que ahora coincidimos un poquito todo y me alegro porque creo que ahora estamos llegando a un punto donde nos estamos centrando sobre todo más en lo que sería el atleta en sí y en adaptarnos de forma constante, microciclo a microciclo, a lo que pide el atleta, ¿no? No a un poco las creencias de una metodología en concreto, que es un Eso es. poco lo que a mí me rechinaba, ¿no? El hecho de adaptarnos a una metodología en vez de adaptarnos al atleta. Claro, eso es. Al final es justo lo que dices tú, ¿no? Al principio era tan ABC y demás, y luego todo un poco todo lo contrario, con la hiperindividualización Eso de es. redes y demás, ¿no? Es lo que dices. Al final querías como coger a tu atleta y meterlo en esa manera en esa filosofía o esa metodología, como lo Sí, quieras llamar, ¿no? Era como, voy a coger a este atleta y va a ir aquí, ¿no? Cuando realmente lo que tienes que coger es por
así decirlo, la metodología o la manera de trabajar y adaptarlo o con las herramientas que tú tengas a ese atleta, ¿no? Y algo bueno que tiene es lo que dices tú, ¿no? Que ahora lo bueno es que yo considero como que se están cogiendo de ambas partes, se está entendiendo, por así decirlo, lo que sirve de ambas partes, ¿vale? Y con qué te tienes que quedar, ¿no? Con qué es lo que te interesa y qué es lo que puedes aplicar a ese atleta. En unos atletas, lo que decíamos al principio, cogerás y trabajarás con protocolos más estáticos porque le viene mejor por lo que has hablado, ¿no? El contexto, situación muy favorable, todo muy, muy planito, muy estático en su día a día y podemos trabajar con un protocolo un poco más estático, de puta madre. Luego, por otro lado, otro atleta cambia todo, súper bestia, ¿no? Y dices tú, vale, pues a lo mejor con este atleta tengo que hacerlo todo como mucho más, ¿cómo decirlo? Eso, mucho más dinámico, vamos a llamarlo, ¿no? Y luego también con lo que sería la parte de la programación, ¿no? Es decir, pero ¿por qué tengo que hacer un bloque a 8 repeticiones y luego que el siguiente bloque sea diferente y sea a 5 repeticiones y luego sea de repente a 3 o singles, ¿no? Sí, Es sí, como, sí. no, o sea, se está como, yo creo que como juntando un poco todo, quedándonos con lo que nos interesa y luego algo bueno que tiene, como dices tú, que hemos entrado como un poco todos en ese bucle, ¿no? En ese punto, y al estar todos ahí, hay mucha más información. ¿Por qué? Porque también se generan muchas más opiniones, se Sí, generan más controversia. debates, claro, más controversia. Se analiza un poco más lo que ha hecho uno, lo que ha hecho otro. Entonces, es como que ya no está solo Mike T hablándote de un tema, sino que ya tienes a mucha más gente, más entrenadores, sea en Estados Unidos o sea aquí en España, ¿no? Que es como que juegan más en la misma línea, o sea, es como que jugamos o vamos en la misma corriente, ¿no? Entonces eso creo que está muy interesante y además es una corriente a favor de lo que realmente es importante, a favor del atleta, ¿no? Es Claro, una corriente que busca adaptar todo el trabajo en base a ese atleta y ya que sea yo A, B o C. sí, que yo creo que al final debería ser, la metodología debería de llamarse adaptarse al atleta. O sea, Sí, es muy al bueno, muy final bueno. lo que tiene, porque al final el problema de las estrategias emergentes puras y duras, que es lo que comentaba un poco al principio, que sí, Mm, que es algo que quizás un atleta de alto rendimiento tiene viabilidad, ¿no? Pero mm, si te empiezas a formar con estrategias emergentes y observas que tienes que tener un tie to pick definido, tienes que tener un split donde de la sesión primaria a la sesión terciaria tiene que haber 2 días de descanso, tienes que haber hecho por medio esto, no sé qué, no sé cuál. Y mm. luego llegas, empiezas con un atleta, hola, soy María, soy enfermera y trabajo a turno una mañana de Sí, mañanas, otra de rotatorio, tarde, sí. otra de noche. En 2 semanas no puedo, en vez de 4 días puedo entrenar 3. Cada semana puedo entrenar un día. Vale, ¿dónde está? O sea, ¿cómo propongo esta estaticidad? O sea, es imposible. No puede haber un No, esquema no. rígido porque el atleta no puede cumplir ese esquema rígido. Mm, Y al final es lo que tenemos que pensar un poco, que no trabajamos con máquinas que puedan replicar semana a semana mm, el trabajo de forma individual. Que habrá atletas que sí, que tengan un contexto favorable y ole por ellos, pero la realidad cuando ya empiezas un poco, porque quizás cuando te empiezas a formar tienes experiencia en formación, llevas a atletas, pero quizás no tienes un número de atletas muy grande como para darte cuenta de que, joder, que al final somos humanos y que si trabajas con un atleta de una edad ya mediana, mm, pues al final va a tener muchas más cosas o que quizás el entrenamiento no vaya a ser su prioridad número uno y vas a tener que jugar con eso semana a semana y te vas a tener que adaptar. Por tanto, el entrenamiento va a necesitar variabilidad por el contexto, no por que el atleta quiera o tú quieras, sino no, claro, porque es que si claro. no, no sales, ¿sabes? Mm, Entonces al final es un poco el problema, ¿no? Que tenía esta rigidez, que yo solo la veía pues con atletas que estuvieran totalmente dedicados a ello y que pudieran replicarlo, ¿no? Que mm, luego la realidad es que muchos atletas pues tienen sus cosas y obviamente semana a semana van a entrenar sus 4 días o sus 5 días o sus 3, los que sea sí. su entrenamiento y lo podrían replicar perfectamente, pero Ujú. al final me entiendes, ¿no? Que hay Claro, determinados no, sí, por conceptos que no se puede dar y al final tú no puedes estar ceñido, no, voy a trabajar con todo el mundo con estaticidad, ¿no? O sea, te puede llegar un atleta que es que semana a semana sea un te habrá pasado, ¿no? Que sí. una semana entreno 2 días, otra 4, otro 5, otro me Mm, tengo que ir de viaje por el trabajo y al mm, final te tienes que adaptar a ello y es lo que hay. Tu tarea es esa realmente, tu trabajo es ese. 100%. Claro, y es que de hecho, si lo pensamos, o sea, si tú coges, bueno, lo has dicho tú al principio, ¿no? Coges el contexto global de atletas. O sea, es que me apostaría a decir que más de un 85-90% son atletas donde su contexto es variable en cantidades muy altas, ¿sabes? Entonces es como, mm,
sí, está muy bien que tú cojas y utilices como referencia o como base de tu estudio, de tu herramienta de trabajo, tu formación, esos atletas que tienen todo a favor, que tienen todo muy estático. Pero es que, seamos sinceros, la realidad no es esa, la realidad es justo lo que hemos estado hablando, mucho más, o sea, por así decirlo, como más aleatorio todo incluso, ¿no? Contextos en el entrenamiento muy diferentes, días que varían mucho entre unos y otros. Y claro, ahí es donde entra, como se suele llamar también, ese arte del entrenador para saber adaptar todo esto al contexto del atleta, ¿no? Entonces creo que esa parte es la más importante que por suerte creo que ya cada vez más se está utilizando. Sobre todo el entender que son seres vivos, que no son máquinas, ¿sabes? Y que no pueden trabajar como tal. Entonces, ese detalle me parece muy, muy interesante y creo que es algo muy, muy importante. Y también si te das cuenta cuando te formas, mira, yo ahora mismo estoy haciendo de nuevo otra vez el curso de RTS porque Mm, lo estoy volviendo a hacer, ¿no? sí. Y, y te das cuenta ahí, caso práctico, yo qué sé, Vanessa Gale, que creo que es un caso práctico que está ahí, y te das Mm, cuenta que al final realmente estás formándote o estás aprendiendo de casos prácticos que sí, que son muy interesantes y que puedes obtener muchísima información, pero que estás estudiando de atletas que son de alto rendimiento, eso es, que al eso es. final viven y se dedican por y para ello, ¿no? Que al final Mm, luego cuando tú lo lleves a la práctica, que sí, que vas a poder tener uno, dos, tres, los que sea, ¿no? Atletas que te van a decir, mira, Miguel, yo voy a hacer todo lo que me digas y voy a estar y voy a vivir por y para esto. Ok, pero es algo inusual y que a eso lo es, mejor eso tienes es. un atleta o ninguno que puede permitírselo, ¿no? Entonces, al final, pues es eso, que es una metodología de entrenamiento que está muy ligada a ese tipo de, o ese perfil de atletas que Mm. son de alto rendimiento. Sí, eso es, eso es. Yo, además, eso es algo que me di cuenta y dije, joder, si es que siempre me pones ejemplos que yo decía, pero ¿cómo de extrapolable es a la realidad? ¿Sabes? O sea, ¿cómo de extrapolable es esto a un contexto real de eso, de una persona que tiene dos hijos, un trabajo, que se levanta a las 6 de la mañana, que tiene que unos días llevar al niño al colegio, otros días tiene que ir a no sé dónde y por tanto cada día te entrena en un día de la semana diferente, ¿sabes? Es como, Eso es. es que no se puede, ¿no? Pero bueno, y ahora volviendo un poquito al tema de o sea, porque quiero retomar lo de los RPS estáticos dinámicos, que me ha faltado un pequeño detalle, el tema de dentro de un microciclo y en los diferentes slots, ¿no? Eh, que el uso de un protocolo más dinámico o un protocolo más estático. Es decir, quiero preguntarte, ¿cómo ves el hecho eso de combinar dentro de un mismo split en diferentes slots, Ah, ok. diferentes sesiones de una banca? Sí, ¿Cuándo mira, usas dinámicos, cuándo estáticos? Mira, yo te voy a ser sincero, yo tengo al final, pues al final cada uno pues programa y trabaja de una manera Mm, y yo desde mi punto de vista tengo cierta tendencia a slot terciarios, cuaternarios, etcétera, que en cuanto a protocolos son prácticamente estáticos durante mm, todo el bloque, ¿no? Siempre y cuando, porque al final yo la programación la entiendo, las distintas sesiones, que tenemos una ordenanza de prioridad porque queremos realmente que la sesión primaria generalmente va a ser la sesión primaria o secundaria también a veces en sí, muchos contextos, van a ser los marcadores de progreso, ¿no? Y que lo que buscamos es que con todo el esquema que formamos, esas sesiones sean donde realmente el atleta pues tenga esa tendencia positiva a lo largo del bloque, ¿no? ujú, Entonces, si esta tendencia se está cumpliendo, ¿no? Es decir, el atleta semana a semana, no digo que mejore semana a semana porque ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Que al final el objetivo es que la tendencia sea positiva a lo largo del bloque. Puede haber una fluctuación, pero que ujú, acabe siendo positivo, ¿no? Estamos logrando esto, pues no tengo ningún tipo de necesidad de darle variabilidad a una sesión terciaria, cuaternaria, incluso secundaria, ¿no? Y habrá atletas que incluso todo el esquema durante semanas sea estático, ¿no? Comentábamos que al final hablábamos de esos atletas que quizás necesitan una, dos, tres semanas de esa estaticidad en la sesión primaria. Pues yo muchas veces la sesión primaria se mantiene estática y el resto también, o quizás la sesión primaria se mantiene estática y el resto no, depende un claro, poco del contexto, pero sí, o sea, a mí me parece ideal y yo creo que lo mejor en muchos contextos es, o la generalidad que vamos a tener es que las sesiones primarias y secundarias tengan ese dinamismo a lo largo del bloque y esas sesiones con menor prioridad, que lo que buscan es
que el atleta llegue bien en esas sesiones principales, pues tengan una variabilidad menor porque no buscas nada, ¿no? Realmente Claro. más que llegues bien a esas primeras Mm, sesiones o quizás algo de skill practice, de repetibilidad, de mm, estrés, obviamente, pero nada de carga externa o de tendencia claro. positiva en cuanto a carga, ¿no? Yo soy de los que opina eso. Quizás a lo Mm, mejor otros pues dicen, no, yo una sesión cuaternaria, aunque sea una sesión cuaternaria, quiero que haya una sí. tendencia positiva Mm, de carga, ok, pues o quiero pusearla en este atleta las 4 bancas que realiza, pues mm, perfecto, ¿no? claro, Quizás claro. ahí sí que ofrezcas cierto dinamismo, pero Mm, en mi caso, esa tendencia de sesiones que no son prioritarias suelen mantenerse estáticas siempre y cuando lo que digo, la tendencia de las sesiones primarias sea positiva a nivel de claro. performance. Mm, Que quizás no lo sea, pues sí, habrá que darle dinamismo, ¿no? claro. Creo que sería un error, aunque muchas veces hemos pecado de impacientes, ¿no? Pero Mm, quizás a lo mejor si llevas 3 semanas que el rendimiento no cae, pues que no para de caer, pues obviamente tendrás que hacer algo, ¿no? claro. Para hay un problema, pues tendrás que intentar solucionarlo y muy probablemente estas sesiones terciarias, cuaternarias, quinarias, secundarias incluso, pues tengan variabilidad para intentar Eso. solucionar el Mm, problema, entre comillas, ¿no? mm, Pero eso, por tendencia general, mm. estaticidad. Sí, yo en ese sentido lo veo exactamente igual que tú. O sea, yo también tengo esa tendencia de sesiones terciarias, cuaternarias, ¿no? Más estáticas y las primarias dinámicas. A lo mejor sí que te puedo meter una sesión terciaria algo de dinamismo, pero en el sentido de que a lo largo de todo un bloque varíe un punto de RP. Es decir, que empiece rollo como si fuese una intro week, ¿no? Una semana, una primera semana de una sesión terciaria un poquito más suave, te pongo el caso, un RP5, y luego 5-5, 6-6, ¿sabes? Pero al final sí que lo veo con una tendencia muy estática, ¿no? Pero también porque yo creo que algo muy interesante que tiene esto es que ayuda al atleta a entender qué sesiones tiene que apretar y qué sesiones tiene que ir más tranquilo, ¿no? A Claro, nivel psicológico tienen mucho beneficio, se le puede sacar mucho más beneficio a un protocolo estático en sesiones más suaves, como hemos dicho, terciarias, cuaternarias, por eso, porque si el atleta entiende y tú le dices al principio del bloque, mira, este protocolo se va a mantener estático igual durante todo el bloque y ve un RP6, por ponerte un ejemplo, ¿no? En una sesión secundaria de peso muerto, por ponerte ese caso, pues va a decir, vale, sé que aquí no tengo que apretar, sé dónde tengo que apretar, aunque incluso luego tú en tu Excel tengas tus celditas, ¿no? De darle prioridad sí, a la sesión, a las series, ¿no? Cada serie tenga su prioridad, súper, se lo expliques, pero también el que él sepa que este protocolo va a ser estático, que se va a mantener el RP6 durante todo el bloque, va a hacerle ser posiblemente más conservador, porque va a decir, vale, si esto se va a mantener así todo el bloque, o sea, no tengo por qué darle, pushear este slot, porque no tiene sentido. Voy a pushear y entiendo que esto me va a servir para poder pushear mejor el slot primario, que es el importante, ¿no? Entonces, yo utilizo sobre todo esos protocolos estáticos, eso, en sesiones secundarias, dándole como mucha importancia a la parte psicológica que tiene y cómo afecta en ese sentido al atleta a la hora de gestionar todo un microciclo entero. Creo que es muy, muy interesante y ya digo, en ese sentido tenemos una visión prácticamente igual. Sí, y luego al final también cuando hablamos de dinamismo o de estaticidad, etcétera, siempre nos vamos hacia que un dinamismo tiene que tener un RP ascendente, ¿no? Y Mm, no tiene por qué ser realmente eso, ¿no? El dinamismo también puede ser dinamismo en cuanto a volumen de entrenamiento, ¿no? Yo eso es, quizás, eso es. eso sí que he jugado, quizás yo tengo una sesión cuaternaria donde estoy haciendo un 4x4 a 5,5 y pasa a ser un 5x4 a 5,5, es decir, Claro. el protocolo, entre comillas, tiene un set más, ¿no? Tiene Mm, variabilidad, por así decirlo, pero no es una variabilidad muy alta, ¿no? Pero mm, lo que buscamos a nivel de RP intraset se mantiene. Sí que es verdad que luego el stress index total es mayor, ¿no? Y mm, luego también en cuanto a eso sí que yo juego un poquito con lo que es el volumen de entrenamiento, quizás, mm, sobre todo quizás si estoy jugando con un atleta que hace intro week, ¿no? mm, Quizás luego pues pauto un volumen de entrenamiento X y luego la segunda semana lo subo un poquito, ¿no? Porque claro, el volumen de entrenamiento con el que quiero jugar final es ese, claro, ¿no? es eso, es Y eso. luego también en cuanto a dinamismo en relación al RP, también puede ser negativo, es decir, no tienes Mm, por qué sea que tu sesión cuaternaria tenga que ascender, sino que puede descender. Yo quizás eso es, eso es. en algún atleta donde he puseado Mm, tanto sesión primaria como sesión secundaria, a lo mejor tenían ambas sesiones a final de semana, él empezaba el lunes con un 4x4, como comentaba, a lo mejor arroba 5,5,
pues a lo mejor ha pasado a ser un 4,4/4,5, una 4,4/5, ¿no? Porque quizás he decidido darle dinamismo al RPE en tanto a la sesión secundaria y primaria ascendente, y quizás ese estrés index total se me ha elevado un poquito y he querido disminuirlo con la sesión cuaternaria para que quizás llegue mejor a esas sesiones donde vamos a pusear, ¿no? Entonces al final se puede jugar con muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Como vemos. Mm, Y al final lo importante yo creo que es que todo lo que hagas pues tenga una lógica detrás. claro. Eso es algo también muy, muy interesante, ¿no? Incluso, por ejemplo, dentro de un slot primario, ¿no? Una sesión principal, el hecho de que a medida que vaya finalizando el bloque, creo que alguien subió un post hablando de esto el otro día, pushes la top set, pero luego el esquema general de la sesión, o sea, baje, claro, El eh, backup baja. Ok. claro, el back-off baje, más suave, más ligero. De esa manera no tienes a lo mejor que forzar tanto una semana de descarga o hacer una intro week tan agresiva para el siguiente bloque, ¿no? Puede ser algo muy, muy interesante, que a mí me gusta mucho eso también, eso lo he hecho en algunos atletas. O como dices tú, a lo mejor yo sí que en volumen como tal, o sea, volumen, voy a hablar de series efectivas, ¿no? Sí que a lo mejor no juego tanto en cuanto a las series efectivas dentro de un bloque, las suelo mantener, a no ser de eso, de que una descarga o una intro week, ahí obviamente sí que juegas con ello, ¿no? Pero en lo que es el esquema, yo sí soy más de jugar con repeticiones, por ejemplo, que aquí también entra mucho el dinamismo de un protocolo, ¿no? O sea, sí, de un Sí, bloque. Empezar, por ejemplo, triples RP6-7, ¿sabes? Luego, por ejemplo, una doble RP7, doble RP8, o sea, me refiero a 4 semanas de bloque, ¿no? O, por ejemplo, RP7, RP7, 8, esto lo he hecho con algún atleta, triple RP7 para empezar el bloque, triple RP8 para empezar el bloque, luego, siguiente semana, doble RP7, doble RP8, ¿no? Te mantienes en un esquema general de una intensidad más alta, un RP un poquito más alto, ondula el RP, ¿no? Ondula el sí. dinamismo y también ondula un poco el esquema de repeticiones porque hago una pequeña disminución, a lo mejor eso. Sí que en algún caso concreto, ya te digo que no lo uso mucho, el hecho de, pues, yo qué sé, un 3x3, pues bajarlo a un 4x2, por ejemplo, ¿no? Sí Sí. que juego más con el drop de RPs, pero no juego tanto con ese cambio de volumen. Entonces, son diferentes maneras, diferentes formas de tratar el dinamismo de un propio bloque, el esquema de un propio bloque, que genere esa variabilidad, ¿no? Como hemos hablado. Y eso me parece muy interesante porque al final es que hay tantas formas de Sí, hacerlo que sí. es muy Al interesante. final, esto puedes coger, empezar a dibujar y te puede salir aquí lo que sea. No. Yo en cuanto a la variabilidad del esquema de repeticiones en el intrabloque, en el propio bloque, sí Sí. que es verdad que es algo con lo que no he experimentado mucho y ahora me lo apunto un poco para jugar un Mm, poquito con ello. Sí que quizás un atleta que me venía en un bloque previo al bloque de competición, con el que estábamos jugando con un single, quizás sí que he jugado en el bloque competición que las primeras semanas en vez de un single tenga una doble, por darle mm, quizás una pequeña variabilidad, claro, eso. Mm, resensibilizar un poquito el estímulo. Bueno, al mm, final realmente no es exactamente resensibilizar, porque mm. entre doble y single Sí, no o hay nada sea, no hay que precio, sí. resensibilizar, pero bueno, a nivel mental jugar un poquito, darle un cambio de chip durante unas semanas Mm, iniciales y luego ya pasar al single. Por ejemplo, yo sí mm. que he utilizado ese drop, ¿no? A nivel Sí, de eso esquema es. de repeticiones, Mm, pero no es algo que suela tener yo mm, tendencia a jugar con ello, la verdad. Pero bueno, mm. algo interesante que Sí. se puede empezar a aportar. Sí, eso es. Luego otra cosa que también hablando un poquito de este tema de protocolos, ¿no? Ya que nos metemos con el tema de los protocolos, darle un poco la vuelta al esquema, no sé si alguna vez lo has hecho, por ejemplo, tener me invento, una triple seguido de una single, seguido ya de un back-off, ¿no? Pues Ok. hacer dos semanas de bloque, triple single, y luego las 2 últimas semanas, cuando buscas a lo mejor un poco más de apretar esa intensidad de las singles, puede ser, esto lo he hecho yo en algún picking, Ujú. de que el atleta empieza a pushear demasiado pronto, ¿no? Sí. Esa single, ¿no? Pues eso, que le gusta mucho, ¿no? Ese Ujú. ego le vence un poquito y aprieta de más. Y Vale, le capas. claro, te la pongo o te capo con carga o, por ejemplo, en este caso, le doy la vuelta al esquema. La Sí, sí. triple te va a generar esa fatiga o esa prefatiga a la single y luego lo que hago ya para por las 2 últimas semanas de bloque, darle la vuelta al esquema. La single coge prioridad uno, por así decirlo, la triple se queda como un poquito más secundario, ¿sabes? De esa manera permite apretar lo que sería esa single, pero habiendo como capado un poquito con series previas ese trabajo. No sé Sí. si lo has hecho alguna vez, creo Sí, que... yo, por ejemplo, la última vez que lo he realizado ha sido con un atleta que competió hace poquito, con una escampa. Y durante el bloque de competición,
No recuerdo exactamente, sí recuerdo. Creo que era en los 3 movimientos, incluso en Ujú, el SBD total. Lo que hacíamos era single post trabajo, es decir, a lo mejor él tenía un 3x3 en banca con 115 o ujú, 112, ¿vale? Teniendo 130, 127 o así de RM, que ujú, era un 3x3, un exigente, ¿vale? Y luego ya tenía la single post trabajo. ujú, De tal forma que al final lo que hacíamos era un poco darle una menor prioridad a esa single y luego ya en las últimas 2 semanas priorizarla, pasar de hacer un 3x3 arroba 6,5 más por 1 arroba 6 y ujú, ya poner esa single al principio de la sesión. Eso sí que lo he realizado alguna vez y siempre con ese mismo objetivo, ¿no? ujú. Sobre todo también me sirve mucho, por ejemplo, en este caso, al final lo hice en el SBD en los 3 movimientos, pero inicialmente se lo pauté a posta por la squad, ¿no? Porque al final era un atleta que a nivel mental le cuesta mucho por recoger o enfrentarse a cargas altas, ¿no? Ponerse 210, por ejemplo, era algo que mentalmente le comía, ¿no? Entonces le metía quizás un 3x3 previo, ¿no? Y ese 3x3 con 190 y algo, tal, le Ujú, hacía como coger esa confianza de cara y dar esa repetibilidad de estar ya, vale, vengo a hacer 9 repeticiones, estoy metido totalmente en la sesión, claro. estoy ya caliente, por así Sí, eso decirlo, es, eso es. lubricado, meto la single, ya no tengo miedo, he sacado la barra 3 veces ya previamente, hago la single y luego ya las últimas semanas, pues ya con ese miedo más quitado, ¿no? Porque ya se había Ujú, enfrentado a cargas cercanas, priorizar el single, ¿no? eso Era un es. poquito la Sí. intencionalidad inicial, pero acabó siendo todo el SBD. Sí, eso es muy, muy Sí, sí, interesante. juego un poco con ese en tal, y es algo que realmente, sobre todo con intención de capar a esos atletas que les Mm, gusta tanto ese single, pues es bastante interesante. sí, está muy bien. Vale, pues hablando un poquito ya de tema de protocolos y demás, Sí, em, te voy a lanzar así como una pregunta como muy directa, ¿no? O sea, no es tanto debate, sino es una pregunta de em, ¿cuáles son qué protocolos, qué 2 protocolos dirías que más utilizas y con qué vale. fin utilizas? El protocolo que más me gusta, sin duda, Mm, son los ramp ups, ¿vale? Las series ascendentes en ujú, español. Es el protocolo que más abuso de él porque creo que es el que más beneficios tiene, ¿vale? ujú, Generalmente el por qué lo uso, pues bueno, te voy a explicar los beneficios que creo que puede aportar este tipo ujú, de protocolos. Lo primero es que un ramp up, siempre en un atleta en el cual le pautas un slot que nunca ha realizado o que lleva mucho tiempo sin realizar, le va a venir de maravilla para gestionar la carga, ¿no? mm, Eso de forma inicial. Luego, de forma secundaria, un atleta el cual viene realizando, por ejemplo, banca de competición durante mucho tiempo, aún así ese ramp up todavía le va a servir o le va a seguir sirviendo para gestionar la carga durante la sesión, ¿no? Gestionar ese RP que creo que hay una tendencia abusiva en cuanto a no acabar de saber gestionarla del todo, ¿no? Entonces, mm. podríamos decir que el ramp up es la herramienta contra los overshoot, ¿no? Que Sí, lucha total, total. contra poder ofrecer overshoot. Luego también lo que me gusta mucho de los ramp ups es que al final, si tú quieres incluir un aspecto técnico al atleta, ¿vale? El hecho de que tú inicies, como hablábamos al principio, un bloque suave, pues Mm, iniciamos un es protocolo una, eso suave y es. vamos ascendiendo, vamos dándole ese dinamismo, en este caso, en vez de durante las semanas de bloque, durante la propia sesión, va a ofrecer que el atleta vaya sintiendo esos saltos de carga y vaya pudiendo aplicar esos conceptos técnicos y vaya como sintiéndose mejor en lo que va siendo el protocolo desde que inicia hasta que acaba, ¿vale? Ujú. Y luego también, pues me gusta mucho porque al final mantiene la motivación del atleta, ¿no? Esos atletas que quizás hacen el top set y luego, pues, Se como que apagan se ya totalmente. desmotivan. E incluso a mí me ha pasado mucho que hago el top set y, tío, me pongo los cascos, pero es como que siento una fatiga brutal, tío. O sea, Ujú. no es desmotivación, sino que es que me revienta. Entonces, esos atletas a los cuales sufren de caer en esa tendencia, pues les sirve como estar motivados hasta el final de la sesión y que realmente la serie más importante, entre comillas, va a ser al final de la sesión. Y es por eso por lo que me gusta tanto Mm, lo que serían los ramp ups. También, pues eso, porque al final tiene toda esa variabilidad para poder jugar slots nuevos, mm, slot que ya conoces, gestionar la carga, aplicar conceptos técnicos, mantener la mm. motivación al final de la sesión. Entonces es que tiene demasiados beneficios, ¿no? Es muy Entonces yo bueno. soy una persona que abusa, entre comillas, de este tipo de series ascendentes, ¿no?
Ujú. Luego, pues habría muchísimos más protocolos. Si me tuviera que decantar por otro Sí. protocolo así tradicional, como lo que sería pues, Mm. Ramp Up, Topset Sí, normal, todo se va series sí que planas, es sí. verdad que no tengo otro favorito, es decir, el resto pues los utilizo obviamente, ¿vale? Ujú. No, mi programación no solo son ramp ups, ¿vale? Claro, Pero claro. no sabría decirte uno que diga, vale, es que respecto al resto sí que tiene algo que me encante, ¿no? Ujú. El único protocolo que me encanta en ese sentido Es es el lo que sería el ramp up. Rambo. Luego sí que es verdad que una cosa que me gusta mucho realizar es introducir topset o single post trabajo, ¿vale? Ujú. Yo lo llamo post trabajo porque se puso de moda single post Fácil. fatiga, ¿no? Sí. Pero realmente la fatiga que es, ¿no? Es algo totalmente subjetivo, un tres por Ujú. tres arroba uno es fatiga, entonces yo Claro. siempre pauto el nombre de trabajo. No necesariamente Ujú. tiene que ser singles, ¿vale? Me gusta también, por ejemplo, imagínate que yo te pauto un 3x5, ¿vale? Mm. Pues quizás a lo mejor no te pauto luego una single posterior, ¿no? De ese 3x5 a arroba 6, te pauto una doble, una triple, ¿no? Ujú. Porque quizás hay atletas que necesiten de esa ligera especificidad más alta, ¿no? Eso es. Para no Sí. perder ese estímulo, son muy sensibles a perder el Mm. estímulo y le pautas una doble, una triple, que encima el salto de carga que tienen que hacer desde el último por 5 en este caso, a la doble o a la triple, quizás sea directo, ¿vale? No Ujú. tengan que pasar por la aproximación, que una Claro. single sí, porque quizás 3x5 a arroba 6, pues es un salto muy grande hasta la single, ¿no? Tendrían que Mm. aproximar y toda la historia. Ujú. Eso es. Y es algo que es un protocolo que me gusta por esa skill practice al final de la sesión, ¿no? Mm. Buscas inicialmente el trabajo que quieres, ¿no? Y Ujú. posteriormente ofreces un poquito de skill practice, generalmente sin intencionalidad cuando lo pauto, Mm. simplemente darle repetibilidad de forma específica. Entonces ya te digo que puede ser tanto una triple, una doble, una single, Sí. y es lo que más me gusta, ¿no? Pues salir un poco del esquema del top set más backup, que Mm. creo que es el protocolo realmente más utilizado, Sí, pero sí. por salirme un poquito de ahí. No sé Sí. cuál es lo que más te mola a ti. Mm. Yo, en ese sentido, me voy a ir directamente a esto último que has dicho, lo de mantener ese ritmo de skill practice, mantener un poquito más de esa intensidad, ¿no? Darle ese toque de intensidad y Sí. no perderla a lo largo de los bloques o mantener durante todo el tiempo, toda la temporada, ¿no? Con ese ritmo. Por ejemplo, en ese sentido a mí me gusta mucho, ya te digo, hacer un protocolo de ramp up, por ejemplo, un ramp up y luego al final del ramp up, ya sea una triple, doble, single, puede ser un ramp up, como hemos dicho, perfectamente a un por 5, Sí. ¿no? Pero eso me gusta mucho eso, en atletas que tienden a perder, ¿no? Esa capacidad de luego replicar ese rendimiento independientemente del trabajo que hayan hecho previo, ¿no? O sea, hay atletas que se pueden tirar todo el año o mucha parte del año a por 6, por 5, por 6, por 7 y luego te meten una single y es como si hubiesen estado tirando singles todo el año. Y luego hay otros, por ejemplo, se me viene a la cabeza Rocío, una atleta mía, que justo hablé hace poquito de ella en historias, me dijo, joder, es que me sacas de una triple, metimos un bloque creo que fue por 5, me sacas de ese trabajo de cargas altas Específico, y sí. me fui y me voy. Y se va totalmente, o sea, se va totalmente, se tira un bloque entero, bloque y medio prácticamente, hasta que se vuelve a adaptar en cuanto a sensaciones y capacidad de aplicar luego ese propio rendimiento, pues eso, un montón de tiempo, ¿no? Entonces, eso sí que me gusta mucho y ya no tanto, o sea, saliéndome un poco de lo que sería un protocolo como tal, sino lo que sería mantener esa especificidad en el tiempo, ¿no? Y ya te Sí. digo, ya sea un ramp up, sea eso, al final de series planas y luego metes esa top set, ¿no? Esa top set en fatiga que también se llama, ¿no? Ya sea eso, de un protocolo de top set, pero luego puede ser una top set a por 5 y luego meter un por 3 y luego irte a otra vez un por 5, ¿sabes? O Sí, claro, sí, por un por supuesto. 5 por uno por 5, ¿sabes? Un protocolo que yo uso también bastante. Entonces, eso sí que me gusta, ya te digo, me salgo un poco de la pregunta de protocolo como tal, ¿no? Pero sí que luego, ya metiéndome en lo que serían los protocolos en sí, me gusta mucho el protocolo de rampa, sobre todo por la parte de yo le llamo carburar, ¿no? Carburar el movimiento, ¿no? El ir poco a poco subiendo. El factor mental que tiene ese protocolo para mí es lo mejor de todo, el hecho de mm, ganar esa confianza a medida que van pasando las Eso series, es. ¿no? De hecho, yo he tenido algunos atletas que directamente me han pedido, me han dicho, Tony, porfa, ponme el ramp up, no me pongas top set y back off, porque yo sí que tiendo, al contrario que tú, tiendo un poco a las top set y back off, ¿no? Me sale un poco
esa inercia a pautar, porque para mí es un protocolo que me gusta mucho. También es el protocolo que yo creo que tengo mucho sesgo como atleta, porque yo Sí, tolero súper poquito volumen y yo un ramp up te lo tolero solo en banca y poquito más, ¿sabes? Entonces siempre he tendido a ese protocolo. Entonces los atletas les suele ir bien, a los atletas que llevo les suele ir bien, pero sí que he tenido atletas que me han dicho, porfa, méteme un trabajo previo, ¿no? Un trabajo eso, de ramp up, de ir subiendo carga poco a poco, ¿no? De manera progresiva. Que esto también se puede jugar con el propio calentamiento, ¿no? Y calentar de sí. manera más específica al protocolo que tienes, ¿no? Y estás como jugando con un ramp up con topset, ¿no? Para que nos hagamos un poco esa idea. Sí, Pero sí que... de hecho, por cortarte un segundo, yo cuando tengo atletas que overshootean de forma constante, imagínate que tienen un por 5, ¿no? Y yo le Sí, digo, ¿y cómo aproximas, no? claro. Imagínate que han metido un 220 por 5 en squad Mm, y su última aproximación ha sido 200 por 1. Y yo les digo, vale, ahora lo que vas a hacer va a ser todas las aproximaciones por 5 y vas a hacer como un ramp 2. Y eso te va a mm, servir para conocerte mucho mejor, porque si tú haces un 200 por 1 y luego te vas a enfrentar a una serie donde vas a hacer 5 repeticiones, estás aproximando en un mundo totalmente distinto del cual total, te vas a pero total, enfrentar eso es. posteriormente. Mm, Entonces, vale, a lo mejor alguno me dice, hostia, 5 repeticiones, vale, pues haz 3, haz 4, pero no claro, te ciñas a la típica aproximación de una eso es. single y luego le doy, ¿no? Y Mm, eso te va a servir, y realmente es lo que tú dices, es un mm, ramp two, ¿no? Que yo llamo, sí, y es sí, sí, ir, sí, tal cual. ir haciendo una rampa. Sí, eso viene muy bien, eso es, ya te digo, es muy, muy interesante y es lo que te digo, ¿no? Que también se puede jugar mucho con depende qué protocolo, por ejemplo, la topset, que es lo que decimos, ¿no? Muchas veces sí, topset, metes la topset, pierdes todo el trabajo, pierdes parte del trabajo posterior en esos atletas que sean como de, yo les llamo atletas de una sola bala, ¿no? Sí, De ese atleta que no tolera, pero es como, vale, pero es que podemos jugar con ambas cosas, ¿no? Podemos sacrificar un poquito de fatiga metiendo unas aproximaciones un poquito más específicas al protocolo que vas a tener. Obviamente, no es lo mismo tirar una single con 200 y como has dicho tú, luego un por 5 con 220, donde la fatiga obviamente de esa single va a ser mucho menor, que meterte un por 3 o de un por 3 a otro por 5, ¿no? sí, Con esa última aproximación. Sí, generas un poquito más de fatiga, pero también permite mucho mejor, por un lado, ajustar la carga que vas a tirar en esa topset en cuanto a RPE, ¿no? Y entrar también en ese ritmo que vas a llevar luego en la topset. Eso ya te digo que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ese es un punto que me gusta a mí mucho, sobre todo eso, cuando tengo protocolos o pauto protocolos de topset y en atletas donde luego se les va totalmente la topset, ¿no? Que los veo, pues digo, vale, a lo mejor un ramp up en ese sentido puede ser para estos atletas de una sola bala demasiado demandante, que sí, que se puede hacer un ramp up, no tiene que por qué ser @678, puede ser @468, ¿sabes? Que al sí, final estás metiendo como ese trabajo más de un salto más aproximación. grande. Sí, Entonces, es otra manera que, como te digo, me gusta mucho de plantear en ese tipo de atletas que trabajan a topset y luego back off, porque no les guste los ramp up. Tengo atletas que no les gustan los ramp up, que no les gusta ese tipo de trabajo. Y entonces es una manera eso, de mantenerles si la topset va a ser alta, si la topset va a ser single, doble, triple, vale, no va a haber tanto problema en que me calientes a singles, ¿no? sí. Pero eso, si es una topset a por 5, ya la historia cambia, ¿no? Pero volviendo, que me he ido un poco a los tipos de protocolo que más me gustan, para mí el ramp up por el factor psicológico de carburar, como te he dicho, Sí. viéndolo de esa manera, y luego el protocolo de top set. Sí, al final yo también he desarrollado como ya con los años en las top set, ¿no? Yo generalmente, en plan, pensándolo ahora en frío, que lo acabo de pensar, yo no soy el típico que a lo mejor pauta un por 3 arroba 7 y Ujú, luego un 3 por 4 arroba 6, ¿no? ujú. Generalmente yo el back-off, cuando pauto un top set, lo suelo pautar con porcentaje de RM estimado Sí, para evitar que el atleta, primero, para que generalmente el atleta salga ya del punto de decir, va, me tengo que volver a gestionar la carga, tengo que volver a autorregularme, te olvidas, mm, no tienes que gestionar la carga. Y además yo ya en función de cómo ha ido esa primera serie, ¿no? Al final si tú has hecho 220 por 3 arroba 7, te va a dar un RM estimado mayor que si tú haces un 200 por 3 arroba 7, ¿no? ujú. Entonces ese RM estimado ya está gestionando cómo son tus sensaciones, tu día, tu rendimiento diario, Sí, etcétera, y en función a ello vas a tener más carga o menos carga para lo que sería el backup y te va a olvidarte, vale, pues ahora tengo que hacer, o sea, un poco a la tendencia que veníamos al principio de ATR, carga fija, mm, etcétera.
modo robot, tengo que hacer un Sí, 3x5 con 190 kilos y pim, pam, pum, ¿no? Sí que es verdad que quizás pauto el porcentaje de mi estimado y luego pongo un cap, ¿no? Vale, cap arroba 6,5, es decir, claro, sí, vas a hacer un 3x5 con 190, pero si la segunda serie ya te sale arroba 7,5, bájame, era muy bueno. porque Claro, no quiero claro, que supere el arroba 7, ¿no? claro. O el arroba 6,5, lo que sea, ¿vale? Mm, Entonces al final yo he acabado llegando a esa tendencia, macho, que el top mm. set no lo pauto generalmente con RPE, sino con porcentaje de error estimado. Sí, eso a mí me gusta mucho, lo he hecho muchas veces. Eso y también trabajarlo con load drop. Un porcentaje de load Sí, drop de la carga de la topset no es al estimado, simplemente es a la carga. ¿Cuál es el problema de ese protocolo y por el cual le he dejado un poquito de lado el utilizar el load drop? Que dependes mucho del RP de la topset. Y claro. claro, en atletas que gestionan bien la carga, que gestionan bien el RP y les sale a lo que toca, de lujo. Pero claro, imagínate que es un atleta que tiene una arroba 6, se le lía por lo que sea y te acaba haciendo una arroba 8. Claro, te va a hacer un load drop en base a una carga con la que ha salido una arroba 8, cuando Sí, debería de ser una carga con la que tenía que salir una arroba 6. ¿Sabes? Entonces, ese cambio sí que puede ser lo suficientemente grande sí. como para que se te líe bastante en ese back-off y sea muchísima más fatiga de la que realmente quieres inducir en ese trabajo posterior. Claro, ahí con el porcentaje de RM estimado lo tendría solucionado, porque si Claro, tú eso es. realmente rellenas RP8, pues te va a Mm, dar un RM estimado más bajo mm. y te olvidas. Es por Eso eso que es, me gusta eso es. tanto, porque al final gestiona o te Mm, dice la carga en función del rendimiento que hayas dado en la primera sesión, que luego nos puede pasar a todos que demos un rendimiento espectacular y que luego caigamos, ¿no? Pero claro, claro. ya solo simplemente para decir, vale, ahora es el modo robot, ¿no? Como yo les digo, Mm, modo robot. mm. X carga, X series, X repeticiones y a cumplir. Si Y veo que se nos sí, vamos, bajamos, pero no estamos constantemente en, claro. vale, tengo un 3x5 arroba 6, uy, la primera ya 6, 6,5, voy Claro, a bajar, luego subo, luego, no, ya está, 3x5, claro. pum, ¿sabes? Eso es, eso es. Sí, Y es bueno, muy, al muy final lo he interesante. ido desarrollando un poco Ujú, por también lo que ha demandado el atleta en ese ujú. sentido o mi experiencia con este tipo de protocolo. Vale, sí, sí. Vale, y bueno, pues siguiendo un poquito eso con los tipos de protocolos, hemos hablado del ramp up y los beneficios, las diferentes maneras de trabajar con la topset y demás. Ahora quiero ya un poco meterme un poco, como para finalizar un poco la charla, bueno, finalizar, que esto se puede alargar luego, el tema de las frecuencias, de Sí, la frecuencia de entrenamiento. Y también un poco el hecho de cómo trabajar las frecuencias. Es decir, te pregunto, ¿eres más partidario de trabajar en cuanto a frecuencias estáticas siempre, obviamente siempre de que el contexto se mantenga estable, de que todo se mantenga estable y que no haya algo que te obligue a cambiar la frecuencia en el sentido de, me refiero a tema a nivel de lesión o algún cambio, pues eso, en los días de entreno y y que demás? no haya algo que te obligue a Eso es. cambiar esa Que si frecuencia. todo está bien, mantengas la frecuencia o cambies de frecuencia, ya pueda ser por diferentes tipos de bloques, que entiendo que no, porque no trabajas de esa manera Sí. y demás, o directamente frecuencias más dinámicas de cambiar un poco en función del volumen que quieras inducir o de la carga de trabajo que quieras inducir en el Pues atleta. mira, sinceramente, te diría que el Miguel de hace un año y medio o dos, como venía, bueno, o tres incluso, Mm, como venía con esa creencia de esa estaticidad y esa rigidez, era mucho más estático en cuanto a ujú. si una frecuencia daba una buena respuesta, ahí se quedaba hasta que la buena respuesta muriera, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que ahora juego un poquito más con el hecho de la frecuencia y muchas veces, generalmente con el momento de la temporada o con el objetivo propio del bloque, ¿no? Y esto me recuerda un poquito a la priorización ATR, que en Mm, ella sí que hay bastante variabilidad en función del bloque de la frecuencia, ¿no? Y sí, o sea, ahora mismo si veo que un atleta que, claro, al final voy a poner un ejemplo que quizás es un poco influyente, ¿no? Pero imagínate que un atleta suele tener tendencia a generar molestias en el mm. pectoral, pero no las tiene, ¿vale? Claro. Pues quizás en un bloque post competición, pues él viene siempre haciendo F4, pues hace F3, ¿no? Para liberar un Mm, poquito el hombro, los brazos, la inserción, etcétera, ¿no? Y luego quizás en momentos donde vayamos a generar un pico de rendimiento o vaya a competir o queramos, pues, lo que sea, estar en un momento más álgido, ¿no? Pues quizás aumentamos esa frecuencia porque mm, sabemos que esa mayor especificidad y un poquito más de trabajo nos hace primear esa banca, ¿no? Entonces, claro. sí que juego un poquito con la frecuencia, también un poco en el momento de la temporada, aunque he de decir, siendo sincero, que sí que lo hago, pero no de forma excesiva. Es decir, yo no Claro. cojo un atleta y tengo 3 bloques F3, 3 bloques F2, 3 bloques F3, no, Mm, sino un poco pues en función de lo que me demanda. Sí que es claro, verdad sí, que sí.
tendré atletas que hagan la misma frecuencia durante toda la temporada y tendré atletas que tengan ese baile que acabo de Mm, comentar, ¿no? mm, Pero eso, o sea, al final yo entiendo la frecuencia como una necesidad del atleta para X momento de la temporada. Que mm, habrá un atleta que me necesita hacer 3 exposiciones, pues 3 exposiciones, que necesita 4, que necesita 5, que necesita 2, las que necesite, ¿no? Entonces voy jugando un poco en función de la demanda y de la lógica, ¿no? Que me pida. Pero sí que no tengo ningún miedo a darle variabilidad a esa frecuencia, ¿no? Por ejemplo, con muchas chicas he jugado con frecuencia 360 en determinadas ocasiones porque veía tendencias a que había bloques que necesitaban acumular un poquito más de trabajo y mm, luego cuando jugábamos un picking o iba a competir o íbamos a empezar un momento, un peak performance, ¿no? Un ujú. pico de rendimiento, pues bajábamos a F2, por ejemplo. Claro, Al sí. final es un poco, yo creo que adaptarse un poco a cómo responde el individuo. Mm, Pero sí, sí que he jugado con variabilidad de frecuencias. claro. No tanto en, por ejemplo, quizás en peso muerto no he jugado tanto, pero en sentadilla y en banca sí. Mm, claro. No sé si es algo frecuente en tu Mm. caso. Yo sí que, o sea, yo lo veo un poco como tú, ¿no? Al final es ver un poco que la frecuencia es otra variable más con la que podemos jugar, ¿no? Sí, Siempre se suele tender eso, jugar mucho con el volumen, jugar mucho con la intensidad, pero la frecuencia eh, suelo ver como esa tendencia estática de, por ejemplo, en banca, no, es que frecuencia 5 de banca para que los atletas mejoren, porque tal, ¿no? Como, no, utiliza la frecuencia, como dices tú, para demandar o sea, para buscar la demanda que te está generando ese atleta, ¿no? O sea, lo que necesite, pues, es lo que le vas a dar, ¿no? Lo que te, entre comillas, lo que te pida, ¿no? Lo que vayas leyendo que te va pidiendo. Yo en ese sentido lo veo como tú, sí que he de decir que soy bastante estático con las frecuencias, es decir, si a un atleta le viene bien una frecuencia, se la mantengo de manera bastante estable, a no ser de lo que dices tú, que veas una tendencia a que te pide un poco más, o que dices, joder, es que está recuperando bloque tras bloque un poco más de volumen, le voy dando una vueltita de tuerca al volumen, a la cantidad de trabajo que tolera y demás, y la tolera bien, a lo mejor ya me va interesando distribuir ese volumen en un esquema un poco más amplio de días de entreno, ¿no? O meterle más slots para este movimiento. Normalmente suele ser en la banca, ¿no? En la sentadilla yo como mucho lo más que juego es una frecuencia 3, pero con un día muy, muy, muy ligero, o lo que se llama esa 2,5, ¿no? Con ese, como sí, una con, belt squat, sí, con una ¿no? belt squat o una Una hack. haka, algo eso es. Es así, pero lo que dices tú, en el peso muerto sí que suelo mantenerme en frecuencias mucho más ligeras. Al final también es un poco lo que demanda el propio atleta y la recuperación obviamente se va a ver más comprometida, sobre todo a nivel de cadena posterior, ¿no? Entonces, ahí sí que tal. Así que yo creo que a lo mejor puede ser un poquito más estático con las frecuencias, pero creo que es una variable que se puede tener en cuenta para jugar con él. Sobre todo, cuando más vario y cuando más juego es eso, cuando veo que él me puede estar pidiendo un poquito más o cuando me está dando a entender que si sigo por este camino o si seguimos en esta línea, pueden aparecer algo de molestias, ¿no? Porque ya notas que la recuperación se ve demasiado limitada entre un día y otro, que sí, llega bien a tal entreno, pero el resto de la semana va demasiado a rastras, ¿no? Sí, a la sesión Sí, que nos interesa llega bien, pero en el resto va excesivamente a rastras. Sí, obviamente la fatiga es buena, la fatiga lo que buscamos es generar fatiga que al final induces a un buen rendimiento, pero claro, sé que a lo mejor si sigo por este camino, no sé yo cuánto me va a aguantar, ¿no? Entonces eso ahí es es. donde busca ser un poquito más conservador, frenar un poquito con la frecuencia. Pero, pues eso, yo por ejemplo lo que no termino de ver es, por ejemplo, lo de eso, no, es que si estoy en una off-season, la off-season tiene que ser de dos, pues eso, de dos, frecuencia 2 y el picking o el bloque de volumen, frecuencia 3 incluso saltar de una frecuencia 2 a una frecuencia 4. Eso sí que suelo ser un poco más reacio a ello, porque es lo que te digo, volvemos al esquemas un poco predeterminados, un esquema más ATR, más eso, más robot, y Sí. no adaptar la frecuencia a lo que realmente me está pidiendo el atleta, sino adaptar al atleta a la frecuencia que le estoy dando. No me gusta eso, la verdad, y no suelo ser excesivamente partidario. Y luego, otra cosita que también te quería preguntar, que se me ha venido justo ahora, es ¿cómo ves el hecho de en atletas que están empezando, en atletas más novatos o que están empezando propiamente en el gimnasio, hacer ese cambio? Esto se habla mucho, ¿no? De ello de empezar con menos volumen de trabajo, frecuencias más bajitas y con el tiempo, con los años, ir buscando aumento de frecuencia. ¿Cómo ves eso? ¿Qué piensas? Pues a ver, yo al final lo que veo es que es una tendencia, es decir, generalmente todos hemos empezado con una F1 o una Mm, F2, sobre todo en banca, ¿no? Y luego quizás hablo de banca porque al final es donde hay más variabilidad de claro, eso frecuencia. es donde se cambia Incluso más. Sí.
luego no en banca hemos empezado con F1, F2 y yo he acabado haciendo F5, ¿vale? Mm, Habrá atletas que ya han hecho F3, F4, es muy raro. Tú ahora vas a un campeonato de España, preguntas la frecuencia que realiza cada atleta y es muy raro que haya alguno que haga menos de F3, ¿no? eso es. Bastante, Mm, bastante raro. mm, Entonces creo que al final sí que es verdad que yo lo veo como balas, ¿no? Tú tienes una mm, F1, una F2, tú mejoras. Pues mm, no gastes la bala de pasar eso a la es. siguiente frecuencia hasta que dejes de mejorar, ¿no? Que ves que pues necesitas una sesión más por X circunstancia, pues a lo mejor estás mejorando, pero estás mejorando, pero a nivel técnico eres un paquete, ¿no? Entre Claro, comillas, y sí, necesitas hacer necesitas la un poquito más. sesión para darle simpatía, vale, ok. O sea, Mm, siempre que tú lo que propongas tenga una lógica detrás, siempre va a estar eso es. bien, bien pautado, ¿no? Pero eso, al final yo lo veo como balas, ¿no? Y que vas gastando. Sí que es verdad que creo que al final llega un punto donde nos ceñimos demasiado en la frecuencia y realmente la frecuencia es una consecuencia de otras variables. Es Eso decir, es. la frecuencia está formado por un volumen de entrenamiento, está formado por un esquema de repetición en medio, está formado por una carga interna media, una carga externa media, incluso los Mm, slots que proponemos, ¿no? Entonces, al mm, final, yo creo que la frecuencia es una pauta general donde sumamos esto, porque un atleta que hace F4 de banca, pero hace 2 sesiones donde me hace un 5 por 1, ¿vale? mm, No es lo mismo que un atleta que me hace F4 donde su sesión tercera y cuaternaria es un 5 por 5, ¿no? eso es. Realmente, sí, los dos hacen F4, pero no están haciendo lo Frecuencia mismo, ni mucho. Eso muchísimo es. menos. O sea, aunque tú hagas una frecuencia y tú Mm, hagas otra, si habláramos de frecuencia de otra forma, ¿no? La supiéramos categorizar de otra ujú. forma, pudiéramos hablar, por ejemplo, de frecuencias 0,5, 0,2. No sé cómo habría el punto de poder categorizar esto, pero Sí, al final nosotros decimos frecuencia 1 cuando tú haces banca, pero no es lo mismo hacer 6 singles arroba 5 que hacer un 6 por 6 arroba 8, ¿no? Y eso es. la frecuencia sigue siendo 1 y 1, ¿no? Eso es. Entonces, al final creo que la frecuencia es algo lo cual está muy bien conocerlo, ¿no? Está muy bien Mm, pautarla, pero creo que es muy influyente de mm, todo lo detrás o todas las distintas variables que forman esa frecuencia, ¿no? Que es mucho más importante realmente que la frecuencia como tal, ¿no? claro, claro. Pero bueno, al final es una variable más, ¿no? Para conocer Mm. cuántas veces a la semana te expones a un movimiento, pero lo dicho, que creo que va mucho más allá de tal. ¿Y cuál era? No, me he ido de la pregunta, creo, no sé cuál era No, la pregunta. sí, la pregunta era eso, que cómo ves eso, el utilizar la frecuencia, que al final viene de la mano del volumen y del trabajo, ¿no? Sí. Que inducimos a un atleta, el hecho de Ah, decir, sí, vale, vale. pues tengo un atleta novato, pues no, novato, frecuencia 2, frecuencia 3, atletas experimentados, frecuencia 4, frecuencia 5. No, al final es un poco lo que manda el atleta, pero es lo que te digo. Es decir, tú puedes hacer una frecuencia 2 y le puedes ir metiendo volumen al atleta en la frecuencia 2 hasta el punto que lo tolere, ¿vale? Mm, Es decir, imagínate que un atleta hace dos sesiones a la semana, pero está haciendo 6 7 series, ¿no? Realmente otro atleta puede estar haciendo F3 y está haciendo menos series, ¿no? Entonces, lo que estoy intentando aportar es que la frecuencia está bien como data, pero que eso creo es, que hay que analizarla mucho más adentro que simplemente eso es. cuántas veces haces banca a la semana, ¿no? Porque un Mm, atleta que hace 2 veces podría hacer lo mismo que uno que mm, hace 4, ¿no? eso Entonces, al es. final, el punto es, vale, estás mejorando, perfecto. Dejas de mejorar, intentar, yo creo que incluir algo más de volumen o incluir algo más de trabajo en lo que sea la sesión. Mejoras, perfecto. Dejas de mejorar, pues intentar ya ver, vale, te estás recuperando entre sesiones, no te estás Ujú, recuperando, pues a lo mejor ya llega el punto de dar ese salto de frecuencia, ¿no? O lo que he comentado antes, vale, estás mejorando, perfecto, pero a nivel técnico me estás haciendo un touch and go, el claro, setup sigue siendo horroroso, pues vale, vamos a claro, seguir meter con más esas 2 sesiones Mm, primer, ¿no? Y ponemos una sesión quinaria, ¿no? Un 5 sí, por 1 arroba 1 simplemente mm, para que practiques el setup, tío, para que tengas eso 5 es. veces, 5 oportunidades de que practiques el setup, de que practiques cómo llevas la barra en el pecho, el bar pad, y para que generes tensión y hagas un correcto Mm, soplado. Ya está. O sea, es algo que a lo mejor no debería ni de contarse, pero realmente como mm, hacen banca, pues eso es una F3, aunque sea claro, un 5 por 1 arroba 1, ¿sabes? claro, Entonces exacto. creo que va un poquito más allá, ¿no? De la Mm, frecuencia y creo que quizás en este tipo de atletas que son novatos, habría que ceñirnos un poco más en otras variables que creo que eso son es. más importantes antes Mm, que el número de veces que están haciendo ¿no? Porque si me haces mm, 4 veces banca a la semana, pero me haces 2 series, pues bueno, sí, me estás haciendo claro, 4 veces banca a la semana, pero me estás claro, haciendo claro, 2 series, ¿no? Que claro. quizás sea un volumen que puedes hacer en dos sesiones, ¿no? Eso Entonces, es. bueno, al final tampoco lo veo mal. Es decir, un atleta que sea un sub-junior y esté haciendo F5, pues, o sea, tampoco tengo la rigidez en decir, no, no tiene que hacerlo. Puede hacerlo perfectamente, no, Claro, no pasa nada. Al final, yo entiendo que hay que analizarlo. Si está haciendo F5 y me está haciendo 3 sesiones donde me hace un 4 por 2, pues
O sea, al Mm, final tiene todavía muchísimo margen para acumular trabajo, ¿no? O eso es. quizás se está introduciendo slot super underload, que la carga está en la media bajísima, o yo qué sé, ¿sabes? Al Mm, final es indagar un poquito más, no solo eso es, ceñirnos eso es. en el número de veces que hace el movimiento. Claro, claro, eso es. Es Claro. lo que veo un poco, que la Mm, gente siempre habla frecuencia, 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 pero no sí. es lo mismo eso, hacer un 5x1 con 6x8, Literal, ¿sabes? literal, claro, claro. Claro, es eso, o sea, yo es lo que te digo, creo que al final es volver a, o sea, es como volver un poco al mismo bucle, ¿no? De hacer lo que le funciona al atleta, o sea, y Mm, buscar lo que le funciona al atleta por un lado, es decir, no le veo sentido no, es que los atletas más expertos pues necesitan más volumen, más trabajo, más tal, más frecuencia, ¿no? Y los ligeros, no, un atleta, perdón, un subjunior es que con una frecuencia 2 te mejora, ¿vale? Pero es que también te puede mejorar con una frecuencia 5. ¿Por qué tenemos que buscar esa progresión lineal con el paso del tiempo a que sí, pase de una frecuencia 2 a una frecuencia 4, frecuencia 5? Porque simplemente puedes, de esa manera quemas, como decimos, ¿no? O sea, quemas balas, claro, pero sí. es quemar balas, pero es que a lo mejor no es quemar balas, es redistribuir las balas a lo largo de la Sí. semana de una manera diferente. O sea, es como dices tú, y creo que eso está muy, o sea, lo has Yo dicho muy bien. creo que es un pensamiento, general que tenemos, yo Mm, también lo he pensado muchas sí, veces, el hecho de las balas, ¿no? Pues, sí, es que al final lo que he comentado es la progresión típica, ¿no? Primero volumen, ves que no mejoras, aumentas volumen, ves que no mm, mejoras, aumentas un día, ¿no? Y es como que mantienes las balas, ¿no? Y que tal. Bueno, al final yo creo que, cada vez vamos dando cuenta más de que al final, hay mucha variabilidad a largo plazo, no me refiero a mm, corto plazo, sino que a largo plazo. Entonces, esa bala es indiferente porque a lo mejor dentro de 6 meses, tú mejoras con F5 y pasas a mejorar con F3, por lo que eso es, sea. Entonces, al eso es, final eso es. creo que nos vamos abriendo la mente a Sí, un eso poco, es, eso es, eso es. que no está todo tan rígido, ¿no? Y que si ahora Exacto. mejoras con F3, luego si vas a querer mejorar va a tener que ser con F4. O sea, a lo mejor Ese es el mejoras con punto, ese es el F2, punto. ¿sabes? Claro. Entonces es eso. Sí, sí, 100%. Es justo eso. Creo que esta última frase que has hecho es la que buscábamos resumir un poquito, ¿no? Y creo que es perfecto y está súper bien expresado por lo que decimos, ¿no? O sea, es que no tiene que ser todo en una línea ascendente, todo en el mismo Claro, camino, ni por hacer ahora una frecuencia 4. Oh, Dios mío, un subjunior haciendo frecuencia 4 de banca. Madre mía, ya verás dentro de 10 años no vas a poder porque ya vas a necesitar mucho más volumen. Y es como, bueno, pues, pero es que la frecuencia 4 puede ser, como has dicho tú, algo totalmente sí, son práctico, máximo. claro, es un máximo y que sea totalmente... eh, no me sale la palabra, tío. Bueno, juntarlo en dos sesiones, ¿no? Que lo puedas juntar perfectamente en una frecuencia 2 pero que a lo mejor esa frecuencia 4 está viniendo mejor por eso, por skill practice y demás. Y luego, dentro de, pues, 5 años, esa frecuencia 4 de repente tiene 10 series efectivas más que las que está teniendo ahora, ¿sabes? Pero sigue teniendo la misma frecuencia. Creo que es Claro. abrir mucho más la mente, abrir mucho más el espectro que estamos queriendo encajar en cada atleta y darnos cuenta de que todo puede ser mucho más variable, mucho más adaptable de lo que pensamos, ¿no? Claro, y también el error que cometemos muchas veces es que pensamos que, el volumen es lo que nos hace mejorar, cuando no Mm, tiene por qué ser así. Es eso es. decir, vale, yo puedo aumentar la frecuencia, pero porque quiero dar, skill practice, o Mm, quiero incluir un aspecto técnico, o quiero darle repetibilidad, o quiero incluir estrés, mm, lo que sea, ¿no? O quiero ofrecer un protocolo inespecífico porque me va a ofrecer, pues, esa resensibilización o lo que sea, ¿no? Me va a hacer luego llegar mejor, o quiero, ofrecer un slot totalmente específico, una banca de competición, una single pesada porque me va a venir bien, lo que sea, ¿no? Pero que no todo es volumen, ¿no? Lo que nos hace mejorar, sino que hay muchísimas más y de hecho probablemente, cuando nosotros hacemos una frecuencia alta, cuando priorizamos el tipo de sesión que hacemos, yo personalmente comunico al atleta cuál es la intencionalidad que tiene cada sesión y no es volumen. Habrá sesiones que sí, que sea, vale, esta es una sesión de trabajo, ¿no? Donde lo mm, que nos vamos a centrar es en trabajar, ¿no? Aunque en todas realmente haya volumen, porque tú haces mm, series y haces repeticiones, ¿no? Pero quizás la intencionalidad de una sesión sea eso, que tú trabajes la habilidad de competición eso o es. que simplemente hagas banca de competición porque hay que hacerla y ya está, o, Mm, ¿sabes? Que no todo es el volumen, ¿no? No es aumentas volumen, mejoras, no, no tiene por qué, ¿no? eso es. Hay muchas otras variables más influyentes, Mm, igual que eso el es. volumen, que no es 100%. la base de todo. Claro, eso es 100% de acuerdo. O sea, es que puede ser mucho más, eso, o sea, hay mucho más de lo que pensamos, ¿no? Mucho más detrás. Claro, Entonces, bueno, para finalizar un poquito, te voy a hacer otra preguntita en base a lo que sí. sería la frecuencia, ya que estamos dándole caña. ¿Qué piensas de la filosofía de
alta frecuencia, súper alta frecuencia, sesiones, dobles sesiones de entreno. ¿Cómo lo ves en líneas generales? A ver, yo es algo de lo cual, por ejemplo, las dobles sesiones de entreno es algo que no puedo hablar de ello porque no tengo experiencia sobre ello, ¿vale? Es Ujú, decir, yo nunca he pautado una doble sesión al atleta y es algo que no creo que paute nunca porque ujú. yo no sé qué atletas tiene la gente, pero yo no tengo la suerte de decirle a un atleta, oye, vas a ir por la mañana, vas a ir por la tarde, vas a entrenar 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde. O sea, es al final, vale, que lo haga un atleta de alto rendimiento que tiene un gimnasio en su casa, perfecto, ¿vale? Claro, sí. Pero de forma general es algo que veo ilógico ya, ya sin hablar en frecuencias, volumen, no Claro. solo por tiempo y por demandar al atleta tanto Ujú, tiempo, ¿no? Que si claro. luego lo dicho, es un deportista de alto rendimiento y te da lo que hay, pues Ujú, perfecto, ¿vale? eso es. Respecto a las altas frecuencias, pues es lo que digo, o sea, a mí no es algo que, de hecho, yo creo que soy un entrenador que pauta alta frecuencia. Yo creo que tengo una frecuencia media de banca de 4, Mm, una media de sentadilla entre 2 y 3, diría 2,5, 2,6, y que yo he pautado muchas veces F3 de muerto, que es algo que generalmente no se suele ver ujú, y yo he jugado con ello. Tengo una tendencia, o al final estos son creencias, ujú, levantadores de sumo que generalmente lo he probado con ellos porque es algo que al final el sumo pues es un movimiento menos demandante que el convencional y se puede ujú, jugar un poquito más con esta alta frecuencia. Y yo soy partidario de la alta frecuencia, ujú. sinceramente. Al final, pues lo dicho, siempre va a depender un poco del atleta, ¿no? Si un Eso atleta es. me demanda una F3, porque le voy a poner una F5? No tiene Ujú, ningún sentido, ¿no? claro, claro, claro. Pero sí que es verdad que yo como la frecuencia la veo mucho más allá del número de veces que haces el movimiento a la semana y la veo como que tú puedes ir al gimnasio y tener un RM de 150 de banca y hacerme un 5 por 2 con 100 y eso realmente es frecuencia, pero para mí simplemente es una sesión previa a una sesión primaria, ¿vale? Ujú, O es un número total de volumen de la semana, o un número de stress index, o una carga externa media. Entonces, como lo ujú, veo más allá, pues no me importa que categoricen como alta frecuencia, ¿no? ujú. Pero es eso, al final mucha gente se piensa que tú vas a hacer una F5 de banca y que vas a ir a la semana 5 veces a pusear la banca a Ah, muerte, vamos, eso es. vas a tener siempre un top set pesado y un backup, vas a tener un ramp up que acaba con el RP8 y no, o sea, no, generalmente no es así, que habrá atletas que sí, obviamente, Ujú, claro, pero obviamente. mi tendencia es a tener una alta frecuencia, pero que la sesión terciaria, cuaternaria, quinaria, en este caso si fuera una F5 de banca o si fuera una F4 de banca, terciaria, cuaternaria, suelen ser sesiones súper chill, Ujú, generalmente. Lo que digo que al final estoy generalizando. Habrá atletas que necesiten pusear una sesión secundaria, incluso una terciaria, y habrá atletas que solo puseen una serie de la primaria, ¿no? sí. Pero lo dicho, que al final suele ser súper chill y no me importa. Me gusta mucho la alta frecuencia por la alta repetibilidad que le Ujú, ofrece al atleta, que yo soy muy partidario de ello, que el atleta esté constantemente practicando la habilidad de competición. De claro. hecho, yo generalmente en un F4 de banca suelo pautar 2 bancas de competición, o Ujú, incluso 3 a atletas. Es raro que paute una solo, ujú, ¿sabes? Me gusta mucho trabajar de forma específica en el slot también, no solo en esquema de repeticiones. claro, eso es. Entonces es un poco, o sea, al Ujú. final yo lo veo por lo que, todo lo que le pueda ofrecer al atleta. Sí, eso es un poquito lo que venimos hablando, ¿no? Adaptar al atleta. Así que obviamente podemos tener aún así como ciertos sesgos, ¿no? Es decir, vale, sé que este atleta, o sea, en líneas generales, sé que un atleta me va a poder, si me puede tolerar X volumen en una sesión, lo voy a hacer en una en vez de hacerlo en tres, por tema de Claro, eso. recuperación, tema de tal, ¿no? Y Pero, por pero luego, comodidad, ¿no? Quizás. claro, y luego hay Es otros, más cómodo al atleta. claro, y luego hay otros un poquito otros sesgos y demás, decir, vale, es que si lo que te puedo pautar en uno te lo puedo distribuir en tres para que me repitas más el gesto, para que estés más Claro, cómodo eso es. haciendo el movimiento. Yo en ese aspecto también estoy bastante de acuerdo. Yo lo que te he dicho, soy un poquito más, me podría catalogar un poquito más en el punto medio, ¿no? Pero igual, siempre en base a lo que le funcione al atleta. Claro, He tenido atletas de -120 con frecuencia 3 de muerto, para que te hagas una idea. Y progresar más que con una frecuencia uno. Al claro. final, sí, no, ¿cómo le vas a poner una F3 a un -120? Pero sí que me ha progresado más rápido que con una F1, ¿sabes? Al final es Y eso, es, adaptarlo al atleta. Mm, y es lo que te he dicho antes, al final, cuando hablábamos de principiantes, tú imagínate que haces 6 series de sentadilla a la semana, ¿no? El mm, volumen son 6 series. Imagínate que son un 6 por 3 por poner algo estático y que no nos liemos, un 6 por 3, ¿no?
Ujú. Y yo te lo puedo poner en una serie y tú me lo vas, o sea, en una sesión y tú me lo vas a poder torear perfectamente, ¿no? Claro. Pero quizás si yo te lo pongo en 2 series y tú haces un 3x3 y un 3x3 me lo vas a tolerar igual de bien, vas a hacer el mismo volumen, pero esa doble exposición a la semana y esa cierta repetibilidad va a hacer que te encuentres mejor. Pues ya está, Claro. o sea, a nivel de métricas estás haciendo el mismo volumen, probablemente puedas incluso hacer la misma carga externa, la misma carga interna, Mm. el mismo número de repeticiones o número de levantamientos, ¿no? El NL, etcétera, y al Ujú. final te sientes mejor porque simplemente le has dado repetibilidad, que Claro, es una variante que no está cuantificada, ¿no? Por así claro. decirlo. Sí. Entonces, es eso. O sea, que al final la frecuencia va mucho más allá del número de veces que haces Mm. esta semana y que no siempre va influenciada por el volumen de entrenamiento que haces. No es, voy a Ujú. hacer más volumen, pues aumento la frecuencia. No, puedes Eso mantener el es. mismo volumen, pero dividirlo, como acabo de decirlo, y a lo mejor te encuentras mejor o peor, pero te Mm. puedes encontrar mejor. Entonces, no es Mm. solo el volumen de entrenamiento lo que Sí. influye en la frecuencia, sino que Eso más es. variables, Mm. que es un poco lo que yo veo, Sí, que eso. nos centramos mucho en, vale, X volumen, X frecuencia, y no, no Mm. tiene por qué. No, O no, sea, no, para nada. Claro. De hecho, eso me parece muy interesante. Bueno, los llevamos hablando todo el rato, ¿no? Pero el hecho de la repetitividad, el hecho de ese skill practice, ese estar en constante como contacto con el movimiento, ¿no? Creo que es una variable, vamos a llamarla variable, que no la tenemos tanto en cuenta y que no se habla tanto de ella como se debería, yo creo, o que no se le da la importancia que debería a estar en contacto con el movimiento. O sea, en otros deportes lo vemos claro, constantemente, pero aquí se habla de ello y es como, pero ¿cómo vas a estar todo el rato haciendo banca? ¿O cómo vas a hacer tanta banca? Te vas a quemar de la banca. Y el tenista que tiene un brazo el doble de grande que el otro porque literalmente se tira todo el día dándole una raqueta. O el claro. futbolista que entrena 4 veces a la semana, juega luego el fin de semana, está 5 veces a la semana dándole patadas a un balón. Sí, hablamos de deporte diferente, no es realmente Sí, extrapolable a esto, pero con lo que quiero llegar es, sí, entiendo, lo ¿cuál es entiendo. O el, sea, claro, cuál yo es el soy de hecho problema de muy no fan meter? de esa repetibilidad. Mm. A mí me gusta mucho y claro, esa repetibilidad va de la mano de especificidad. Yo Claro, generalmente eso es. suelo jugar con mis sesiones primarias, el slot de mis sesiones primarias generalmente sobre el movimiento de competición durante toda Mm. la temporada. Eso Sí que es. es verdad que a veces pues tiene cierta variabilidad o por lo que sea se prioriza un movimiento más inespecífico o el propio movimiento de competición se le introduce una variante por darle variabilidad, pues un Claro, tempo, eso una es. pausa, lo que sea, pero generalmente a mí me gusta esa especificidad simplemente por trabajar lo que sería de forma específica la habilidad de competición. Que luego ya podemos entrar de qué es más específico, si un por uno en high bar arroba 8 o un Claro, por 3 arroba 1 en low bar squat, ¿no? claro. Pero eso, que al final a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta, por eso también te dije antes lo del protocolo, el segundo Eso es. protocolo que te dije fue la doble, triple o single post trabajo para Mm. ofrecer esa Eso es. repetibilidad y no perder esa Ujú. sensibilidad al movimiento. Y es algo que la verdad es que me gusta la respuesta del atleta, que no me llega y me diga, Claro, no, es que me encuentro mal. Es algo que claro, yo no me suelo encontrar, ¿no? No, claro. es que no me encuentro cómodo en el movimiento de competición. Es algo raro porque estoy constantemente ofreciéndote Constantemente un movimiento de trabajando, claro. competición. Entonces es muy difícil que te encuentres mal. Te Mm. puedes encontrar menos fuerte, pero mal es Claro. raro, es raro. Claro, eso ya te digo, me parece muy interesante, tengo la misma visión que tú en este aspecto. Es eso, simplemente era como ese apunte de decir, joder, creo que no se le, o sea, creo que se demoniza demasiado el repetir el movimiento de competición o darle ese skill practice o esa repetitividad al gesto, cuando creo que realmente mm, algo negativo que nos puede dar, o sea, la parte negativa creo que es mucho menor que la parte, o sea, que los beneficios que nos puede dar. Así que por poner algo, por verle un contra, ¿no? Yo diría que así el contra que puede dar es que el hecho de exponernos de manera constante al movimiento de competición haga que incluso acabemos como perdiendo o desvirtuando un poco el propio gesto por un exceso de repetitividad y que llegue cierto momento que perdamos hasta o sea, que tengamos tan automatizado el gesto que se nos olvide en ciertos casos hacer Sí, el como lo propio hemos hecho. gesto, ¿no? Ahora a mí eso, Claro, por ejemplo, también me ha podido llegar a pasar. claro, Es decir, que un atleta de repente siempre ha trabajado de forma específica, se encuentra muy mm, bien y de repente dice, se me ha olvidado. Y es claro, en el momento en el que dices, vale, pues lo que he dicho un poco, ¿no? Priorizas un movimiento eso más es, claro, específico, eso lo es, das un poquito de variabilidad y luego cuando vuelve, generalmente ya vuelve las buenas eso es, sensaciones. Entonces, eso jugar es. un poquito con eso, pero mientras no ocurra esa sensación,
a mí Claro, no me gusta cambiar eso es, o no me gusta irme de ese eso movimiento de es, eso competición es. durante mucho tiempo, ¿no? Al menos. O sea, Mm, yo no estoy más de generalmente un bloque sin movimiento de competición. Como claro. mucho un bloque para darle Sí. variabilidad, pero no. Y también al final se puede priorizar, ¿no? Tú puedes priorizar un movimiento más específico, por ejemplo, en sentadilla, Ujú. pues contar una sesión primaria con una high bar, pero el movimiento, la sesión secundaria, pues sigue siendo una Nada, low bar, ¿no? eso Pues es. ya está, ¿no? Mm, Al final es no alejarse de ello, no digo que estemos siempre puseando claro, triples, dobles, eso es. singles en movimiento de competición, pero que haya esa repetibilidad, Sí, ¿no? eso es. Eso es. El no, creo que eso lo has resumido en no alejarse de esto. O sea, que no es algo sistemático de no, en off-season, fuera movimiento de competición, Claro, metemos. No, no. O sea, yo, por lo menos, a mi manera de verlo, es lo que te digo. yo Puedes tampoco. tener ese contra que hemos tenido, pero es muy fácil de solventar el contra que hemos estado hablando, con lo que hemos dicho, darle un poquito de juego, pero sin alejarnos. Y creo que los Claro, beneficios que nos va a dar son infinitamente más altos. pues es lo Así que que te ya te digo, al digo, final el concepto de off-season tradicional lo puedes llevar a cabo de la forma que digo, o sea, eso quizás es. estás en una off-season, pues priorizas la high bar, pero sigues haciendo Mm, esa low bar como sesión secundaria para no perder el punto y ya está. eso es. Estás cumpliendo el concepto tradicional, que eso es otro debate ya Sí, de qué eso es es otra. off-season, Sí. etcétera, ¿no? Estás cumpliendo ese concepto de inespecificidad, pero en la sesión secundaria, sin darle ningún tipo de prioridad, simplemente por repetir el movimiento de forma específica, estás haciendo una low bar squat, pues ya está, no te sales del esquema en el que yo entiendo y estamos cumpliendo ese término off-season Eso que es, luego, pues eso. lo que te digo, cada uno Sí, se cambia un poco más con él o más o menos. sí, eso es. Pues ya te digo, tío, o sea, en ese sentido también estamos muy, muy de acuerdo con todo y bueno, yo creo que ya va siendo, va siendo Sí, sí, momento de cortar. Llevamos casi hora y media nos podemos y tirar aquí lo que quieras. bueno, vamos a tirar, ya te digo, o sea, estarás invitado a más sin duda, o sea que vamos a poder hablar mucho más. Ok. Y nada, pues yo creo que vamos a cerrar un poquito. Si quieres decir algo más. Nada, que muchas gracias por invitarme, que espero que especialmente te vaya bien este pequeño proyecto y Claro que que sí, estaría encantado de volver a venir cuando usted quiera. eso seguro. Pues nada, bueno, cerramos el segundo hablando de Power. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que haya sido interesante. Se han debatido muchas, muchas cosas a modo global de lo que sería la parte de la programación en específico. Y pues nada, he dicho, espero que os guste y nos vemos en el siguiente.